El caso contra Keiko Fujimori y otros ha terminado. El final de esta historia está marcado por una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia sobre el llamado caso Cócteles. Inevitablemente el apellido Fujimori y este caso en particular Cócteles se ha convertido y funciona en nuestro medio como un movilizador de tendencias. No sorprende entonces que las reacciones hacia el contenido de esta decisión hayan sido polarizadas y polarizantes. No sorprende que el esquema con el que recibimos esta decisión sea por eso binario y que en cada extremo, a favor y en contra, no parece haber espacio para intermedios, las reacciones estén escalándose progresivamente. Quienes están a favor discuten si a partir de esta sentencia los magistrados que organizaron este caso, en particular el fiscal José Domingo Pérez, deben o no ser denunciados, investigados o revisada su permanencia en el Ministerio Público. Para quienes están en contra, la discusión parece ser si los jueces del Tribunal Constitucional, la mayoría que ha definido esta sentencia, han prevaricado o no, y si la decisión, esto lo ha dicho el propio José Domingo Pérez, debe o no ser ejecutada. Se ha incluso planteado la inejecución judicial de una sentencia del Tribunal Constitucional. La potencia y la dureza de la discusión que se ha abierto o de las acusaciones, porque este es un campo de batalla cruzado que han comenzado a lanzarse a raíz de esta decisión, nos sorprende. No solo porque el apellido Fujimori se ha convertido en un divisor de aguas a lo largo de estos 25 años, los que han transcurrido desde que empezó la transición post años 90, sino además porque el caso toca una serie de venas sensibles. Este no es un procedimiento que haya puesto en discusión solo las atribuciones de la Fiscalía. Es un caso que puso en evidencia una realidad que, aunque sospecháramos, supiéramos o intuyéramos, no fue suficientemente discutida en la historia republicana que comenzó en el año 80, que pasó por los años 90 y que desde la transición desembocó en el procedimiento en el que ahora estamos, que comienza en el 2016 probablemente con la censura al ministro Saavedra. Esa historia oculta, no contada, no discutida, hace relación con el modo en que se financió la política entre nosotros, por lo menos hasta el año 2019, cuando en el plano de lo legal declaramos que había reglas cuya infracción debía ser considerada un delito. La política hasta este ciclo se ha financiado por fondos recogidos del mercado privado, de aportantes cuyas identidades han sido escondidas, sustituidas por pequeños testaferros, creando vínculos, alianzas, relaciones y capacidades de influencia que se mantuvieron ocultas. La política adquiere siempre la forma del dinero que la sostiene. En el 19, a partir de los casos Odebrecht, se abordó este problema para crear reglas de delito, el delito de financiamiento ilegal a campañas, que pretendiera atajar o que pretendía atajar esta forma de ser que la política peruana ha tenido. El resultado, un sistema que dejó fuera del radar el financiamiento no desde el mercado privado, desde la comunidad de empresarios, sino desde las economías ilegales, que ahora parecen llamadas a predominar en el financiamiento de la política, a través de procedimientos que, lo repito, están fuera del radar de la ley de financiamiento ilegal de la política del año 19.
Insisto en decirlo, la política adquiere la forma del dinero que la sostiene. Y esta, además de una historia que discute los términos y el alcance de las reglas sobre el delito por lavar activos, es una historia que ha expuesto en toda su dimensión cómo se han tejido las reglas del financiamiento de la política en nuestra historia reciente. Las discusiones legales que han provocado el final de esta historia, que han marcado su desarrollo, son sin duda muy importantes. Pero no estamos discutiendo lo demás, lo que representan los hechos que han marcado esta secuencia. Cuando se puso en evidencia que Odebrecht donaba fondos para la política, y cuando se puso en evidencia, este es un asunto que también habrá que discutir otra vez, si Odebrecht lavaba activos o no, y nosotros en este espacio hemos sostenido insistentemente que sí. Lo que llamó la atención fueron los montos de referencia. En el caso de Ollanta Humala, se ha hablado y documentado 3 millones de dólares para el financiamiento de la campaña del 2011, con una discusión interna entre Jorge Barata y Marcelo Odebrecht sobre si esa cantidad de dinero era razonable o no en los términos en los que se financiaba ya entonces la política en el Perú. En el caso de la señora Keiko Fujimori, hablábamos de $1 millón. Y en las decisiones que llevaron a ambos a prisión originalmente, las primeras prisiones preliminares, el juez Richard Concepción declaró que una de las razones para considerar esto como un caso grave y como un caso suficiente para comenzar bajo las reglas del delito por lavado de activos era la cantidad de dinero que se había movido en ambos asuntos, en ambas historias, en efectivo y en condiciones de clandestinidad. Exorbitancia fue la construcción que el juez Richard Concepción aceptó utilizar para describir por qué esos fondos no debieron haber sido recibidos ni por el entorno de la señora Fujimori ni por el entorno del señor Humala. Exorbitancia. La reacción de una de las defensas en el caso Cócteles, en mi memoria, fue Humberto Abanto, en defensa de Jaime Yoshiyama, hizo explotar nuestra percepción sobre esa exorbitancia. A partir de las declaraciones de Humberto Abanto, terminó confirmándose institucionalmente que las cantidades que se movieron antes del 2019 para respaldar el financiamiento de la política eran incluso muchísimo mayores a ese $1 millón que se atribuyó al entorno de la señora Fujimori en cabeza de Odebrecht. Las entregas de fondos en efectivo de los señores Dionisio Romero, Juan Rasmus Echecopar, ya fallecido, Rodríguez Banda, han sumado en conjunto bastante más de $7 millones y hablamos de solo 3 personas de las que pueden haber aportado en solo una de las organizaciones políticas en disputa. Claro, la comparación entre el $1 millón originalmente atribuido a la señora Fujimori y esos más de 7 millones, solo considerando 3 personas, más de 8, si agregamos a Odebrecht, trae por los suelos la idea de la exorbitancia. ¿Cómo iba a llamar la atención $1 millón si estaban entrando muchísimo más que eso de manos de otros aportantes, cuyas prácticas comerciales no pueden, ni siquiera forzando las cosas, ser equiparadas con la lavandería que se ha atribuido a Odebrecht? Bien, se cayó la teoría de la exorbitancia.
1 millón no parece algo tan sorprendente, pero en su reemplazo entra una descripción desnuda de la intensidad que ha tenido el movimiento de fondos clandestinos en el financiamiento de la política peruana. La película cambia por completo. Y lo que termina pasando al final de esta historia es que la memoria de esa cantidad de dinero circulante se normaliza. En alguna declaración pública hecha en Epicentro, también Humberto Abanto, reconoció que su cliente, su defendido, Jaime Yoshiyama, tenía una caja fuerte donde guardaba el dinero que se recibía en efectivo en espera de instrucciones. Esta historia nos ha confrontado con las limitaciones que han tenido a lo largo de este tiempo nuestras reglas sobre el delito por lavar activos, pero nos ha confrontado también, y esto es algo que no debe perderse de vista de manera cruda, con el modo que financiamos la política. Y lo repito, la ley que ha intervenido en este sector prohibiendo determinadas formas de financiamiento concentrado de la política ha mantenido por debajo del radar la influencia de las economías ilegales en este sector, que ahora parecen haber tomado posición nuclear sobre esta actividad. E insisto, la política adquiere la forma del dinero que la financia. No perdamos entonces de vista lo que representa esta historia. No estamos hablando solo de derecho y no estamos hablando solo de reglas sobre lavado de activos. Estamos hablando de un punto que es focal en nuestra organización institucional. Cómo se financia la política, qué es correcto y qué no es correcto hacer, cómo vamos a reaccionar hacia la continuidad de un mercado de dinero que no tiene forma y que no tiene reglas de control efectivo. Pero volviendo al caso, decíamos al principio que la discusión que produce esta sentencia es binaria. De un lado, el intento de organizar el caso que cae en el fracaso está siendo materia de una revisión que pretende que fue delictivo intentar esto. No lo fue. No lo fue. No toda historia que termina mal debe por eso ser condenada al extremo de pretender que intentarla fue un delito. Pero del otro lado, se viene pretendiendo también, y esto hay que atajarlo, que nuestras discrepancias, yo las comparto, con la sentencia del Tribunal Constitucional deben provocar una reacción contra el Tribunal Constitucional que desemboque en la no ejecución de la sentencia. Esto hay que atajarlo. Esto no lo debemos hacer. Lo repito, la sentencia tiene defectos fundamentales. Si queremos entender cuáles son, basta con revisar los votos en contra de la señora Pacheco y el señor Monteagudo. El resumen es muy simple. El Tribunal Constitucional, con esta conformación, en la corta historia que lleva ya en ejecutoria, no hace esto. Este Tribunal Constitucional, hasta este caso, ha rechazado sistemáticamente involucrarse en la discusión sobre qué ley aplica a qué acusación. Lo ha hecho declarando de manera uniforme hasta este caso que eso, decidir cuál es el alcance de la ley penal y cómo se debe relacionar con una historia determinada, eso es un asunto de los tribunales ordinarios, no del Constitucional, salvo excepciones aberrantes, y esta no es una de ellas. Es la primera vez y es la única que el tribunal ha pasado por alto esa autolimitación impuesta en su ejecutoria. Pero hay una segunda. Los magistrados de la mayoría que han definido el curso de esta sentencia han declarado en ella que pasan la línea de su autolimitación por una razón. Porque el tiempo de duración de este caso ha sido demasiado. Exceso en la duración del procedimiento. Retardo. Al hacer este giro han apretado un botón casi indiscutible, porque si algo
tiene en contra la historia del caso Cocteles claramente es su duración. Si esta sentencia no se pronunciaba, el procedimiento sobre el caso Cocteles iba a haber atravesado, sin llegar a sentencia de primera instancia, aún 2 procesos electorales, el del 2021 y el del 2026. Eso creo que ya pone sobre la mesa claramente el exceso en la duración de esta historia. El exceso, entonces, es indiscutible, también lo hemos criticado aquí, viene impulsado por varios procesos internos en la formación del caso, desde no haber aceptado las recomendaciones que en el 19 hizo el profesor Montoya para reorientarlo hacia un lavado propio de la señora Fujimori vinculada a un posible fraude tributario, haber sobreconcentrado la atención en la parte menos discutible, que es la de la presencia de testaferros en la sustitución de aportantes, haber acumulado la cantidad de testigos y documentos que se registraron en la primera versión de la acusación, haber cometido tantos errores que provocaron tantas devoluciones o rechazos de la acusación a lo largo del tiempo. La historia del retraso es una historia compleja, dura, que sí deja en muy mala posición la forma de organización de este procedimiento, pero la sentencia del Tribunal Constitucional en los votos de la mayoría la usa como razón para saltarse la barra y entrar a discutir cosas sobre el alcance de la ley que el propio tribunal ha mantenido siempre en manos del Poder Judicial y no en las propias. La llave que además sorprende es que el Tribunal Constitucional tiene una ejecutoria larga sobre el problema del retraso. No es este el único caso que ha llegado en sus manos. El más fuerte fue el caso del general Chacón, en la primera década de este siglo. El Tribunal Constitucional, en la conformación que entonces tenía, anuló un juicio seguido contra el general Chacón por una duración que llevaba cerca de 9 años, más o menos 5, en debates de audiencias orales. El tribunal de entonces declaró que un juicio no puede tomar 5 años. Un juicio entendido como el procedimiento principal, ese que se desarrolla a través de audiencias continuas. 5 años no, dijo. Y en esa ocasión el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento contra el general Chacón y ordenó retirarlo del proceso. Fue la única vez que lo hizo. Los debates que provocó la sentencia del caso Chacón hicieron que desde entonces, estamos en la primera década de este siglo en adelante, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Justicia converjan en una solución. Los problemas de retraso deben desembocar en órdenes directas a la autoridad que tiene en sus manos el caso para que tome una decisión, la que sea, de inmediato. En todo caso, el retraso en exceso puede provocar, esto ha sido generado desde la Corte Suprema, atenuaciones de la condena que compensen el tiempo en que el acusado ha estado sometido a proceso. Pero después del caso Chacón, el Tribunal Constitucional nunca, lo repito, nunca anuló un proceso por cuestiones de retraso. Menos, y esto lo ha subrayado la señora Pacheco en su propio voto, menos cuando eso ocurre en este caso. Existe una acusación, la última versión se escribió y entregó al judicial en julio de este año, que todavía no ha sido discutida ante un tribunal cuyo fallo, cuya decisión sobre la última versión de la acusación no puede ser anticipada. Es imposible pretender que necesariamente la iba a aprobar. Un tribunal que tenía que haberse podido pronunciar en una audiencia, usando los estándares habituales. El Tribunal Constitucional habría podido declarar también que, habida cuenta del exceso que ha registrado, que tuvo este procedimiento, entonces lo urgente, lo inmediato, era que un juzgado, de manera independiente y un procedimiento abierto, se pronunciara ya,
de inmediato sobre la sostenibilidad de la última versión de la acusación. El resultado podría haber sido lo mismo, la diferencia 30 días o 45. En cualquier caso, habría habido un fallo y el Tribunal Constitucional no se habría desdibujado como acaba de desdibujarse, adaptando toda su trayectoria institucional para ponerla en el molde de un caso que tenía que tener una solución. Eso es indiscutible, pero que tenía que tener una solución que se equilibre institucionalmente, y esa tendría que haber sido una decisión del judicial, en el marco del procedimiento ya establecido, en el marco de todas las oportunidades de defensa que la señora Fujimori y su entorno tenían, y considerando que en el último tramo de este procedimiento, desde la sentencia del caso Oré, pero además de la sentencia del caso Klimper también, la defensa del entorno de la señora Fujimori lo venía ganando todo. Entonces, ¿para qué precipitarse? ¿Para qué romper la línea ejecutoria del Tribunal Constitucional? Habrá muchas cosas que discutir. Ya hay muchas cosas que discutir desde que se publicó esta sentencia. Nos recibe, acaso, en el momento menos propicio, menos equilibrado, menos constituido alrededor del respeto mutuo en decisiones y en discusiones que como estas son fundamentales en tantos aspectos. La gran prueba de nuestra posibilidad de recomponer espacios adultos para discutir estas cosas se abre a partir de esta decisión. Hemos perdido muchas oportunidades para mostrar que podemos recuperar la capacidad de discutir. No perdamos esta. Hay un profundo debate por hacer.